Estamos en Orquídeas de Guairá, en Monte Carlo, Misiones, y hoy les voy a mostrar cómo hacer el manejo de una planta juvenil de orquídea, donde vamos a estar viendo qué maceta utilizar, qué sustrato utilizar, cómo manejar las cuestiones de sanidad, la fertilización y el riego. En este caso les voy a mostrar cómo hacer el repique de plantas juveniles que ya pasaron la etapa de rustificación, que en este caso estas plantas que estamos viendo puntualmente aquí son plantas que tienen 9 meses. Y 9 meses porque les tocó pasar todo el periodo invernal, que si no esta planta, este tamaño de planta se está logrando con 6 meses aproximadamente con un buen manejo. Estas plantas ya están cubriendo prácticamente la capacidad que tiene la bandeja, ya los sistemas radiculares están muy bien formados. Entonces esta planta está pidiendo que pasemos a una maceta. Esta planta perfectamente podría ser pasado a una maceta de este tipo, tamaño 12 por ejemplo. Según lo que dice la teoría, este tamaño sería algo grande para esta planta, pero bueno, de acuerdo a conceptos de algunas líneas de investigación, vemos que esta planta se puede poner perfectamente en una maceta tamaño 12, porque si se asimila esto con la naturaleza, que por ejemplo una planta de orquídea tiene como su maceta o su sustrato donde se apoya, es el árbol completo, no tiene límites. Y hay una línea, una teoría que dice que la planta las raíces deben estar contenidas por la maceta. Entonces, si vamos estrictamente a lo que dice la teoría, esta planta debería ir en una maceta más chica. Inicialmente el trabajo aquí en el vivero lo estaba haciendo con macetas tamaño 12 o 13, y por una cuestión de espacio, que enseguida se me comienza a llenar el vivero, pasé a trabajar con macetas tamaño 9 o 10, que en realidad es muy significativo el lugar que ocupa en el vivero. Bien, entonces ahora el paso siguiente es pasar esas plantitas de las bandejas a la maceta. El sustrato que estoy utilizando no es otra cosa que corteza de pino triturada, que sea lo más gruesa posible y que sea acorde a la maceta que vamos a utilizar, y carbón vegetal, que el carbón vegetal no es otra cosa que el carbón que queda en la parrilla o el que se compra en las carboneras. Aproximadamente el porcentaje de sustrato que estoy utilizando es 70% de corteza de pino y 30% de carbón vegetal, que acá más o menos vemos cómo está constituido el sustrato. Previo a la utilización del sustrato, el mismo debe ser pasado por una zaranda para sacar los materiales finos, que generalmente esos materiales retienen más humedad. Estas plantas necesitan materiales más gruesos, entonces el material grueso va a ser utilizado en estas plantas, y el material fino que queda por debajo del tamiz, ese material es utilizado para plantas más pequeñas que en su periodo inicial necesitan retener mayor cantidad de humedad. Con ello llenamos la macetita, como les decía hoy, tamaño 9, 10 es lo que estoy utilizando en este momento. Obtenemos las plantitas que vienen de la bandeja. La planta hay que apoyarla sobre el sustrato sin que las raíces se quiebren, porque si una raíz se rompe, por ejemplo, puede ser un foco para ingreso de patógenos. Y luego ir completando la maceta hasta completarla con este sustrato que habíamos dicho que está constituido por corteza de pino y carbón vegetal. La planta debe ir lo más justa posible con el sustrato. Hay un dicho que dice que planta que se mueve, planta que se muere. Entonces debe quedar bien contenida dentro del sustrato. La planta queda bien contenida y a partir de ahí el desarrollo depende del resto de las condiciones que nosotros le demos a la planta. Una vez que ya tenemos todas las plantitas en nuestra maceta con el sustrato adecuado, hay algunas cuestiones que debemos tener en cuenta, como por ejemplo el riego. El riego no solo necesitamos tener la cantidad adecuada de agua, sino que la calidad de agua. Muchas veces solemos regar con agua que viene de la red de agua potable, y el agua que viene de la red de agua potable trae cloro por lo general. Entonces, si ese es el caso que nosotros tenemos en nuestro vivero, conviene que el agua quede en un tanque abierto para que el cloro se evapore. Una vez que solucionamos el problema, que tenemos una buena cantidad de agua, si nosotros la plantita ponemos, como habíamos dicho, con sustrato bien suelto, en verano podríamos estar regando todos los días. En invierno hay que hacerlo cada 4 o 5 días.
o más en algunos casos cuando el tiempo está muy húmedo. Respecto al tipo de riego, si son pocas las plantas que cada uno tiene, lo puede hacer en forma manual con un aspersor simplemente de jardín. Y lo que sí hay que tener cuidado de no hacer los riegos a última hora del día, ya que le puede quedar agua en alguna de las partes de la hoja y esto daña la planta. En verano, como decía anteriormente, conviene que el riego sea todos los días si hace mucho calor o cada 2 días. Y en invierno, si la época es muy húmeda, a veces se riega cada 10, 12, 15 días. Pero bueno, si hay épocas en nuestra región, sobre todo en Misiones, que por ahí tenemos unos veranitos en el medio del invierno. Y bueno, entonces en ese caso se puede regar cada 5 o 6 días. Luego del riego, otras de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la fertilización. Estas plantas estaban en la bandeja fertilizadas cada 4 días, entonces lo ideal es mantener, una vez que la pasamos a la maceta, también cada 4 días. La forma de preparación del fertilizante, hay que elegir el fertilizante que nosotros creamos que es adecuado. Cada viverista o cada productor sabe cuál es el fertilizante que se adecua mejor a sus plantas. Usar un único fertilizante y tener en cuenta que en el fertilizante más no es mejor. El fertilizante puede ser orgánico o inorgánico y en el caso del inorgánico, como decíamos, más no es mejor, podemos llegar a matar la planta. Tampoco hacer una mezcla de fertilizantes porque no sabemos todo lo que le está llegando a la planta. En mi caso, yo prefiero la fertilización foliar respecto de la fertilización que entra por vía radicular, porque cuando la planta necesita absorber los nutrientes, depende mucho del pH del sustrato. En ese caso, si nosotros hacemos fertilización foliar, como el fertilizante va a entrar por los estomas de la hoja, nos independizamos del pH del sustrato, que el pH del sustrato es modificado por el pH que tiene el agua, puede ser modificado por un fungicida, por un insecticida que estamos aplicando en nuestro vivero. Entonces la planta no absorbe los nutrientes como lo tiene que hacer adecuadamente. Entonces, fertilizando en forma foliar, nos estamos asegurando que el fertilizante le llega a la planta. Lo ideal es que la planta tenga los 17 nutrientes esenciales, pero básicamente sabemos que los macronutrientes son aquellos que la planta requiere en grandes cantidades. Y nos manejamos mucho diciendo le ponemos más nitrógeno, le ponemos más fósforo, le ponemos más potasio. ¿Cuándo tenemos que poner un fertilizante o poner otro? Como decía antes, lo ideal es que tenga los 17 nutrientes esenciales, para eso hay que utilizar un fertilizante completo. Yo puntualmente lo recomiendo, el fertilizante completo, aplicar una vez cada 15 días. Y el resto de las aplicaciones, como decíamos, que hacíamos cada 4 días, en este tipo de plantas preferentemente predomina la fertilización nitrogenada, ya que esta planta tiene que desarrollar raíces y desarrollar hojas. Cuando esta planta empiece a crecer y tengamos un periodo que esté próximo a la floración, ahí sí conviene hacer una fertilización o fosforada o potásica. En cuanto a la fertilización inorgánica, la mayoría de los fertilizantes tiene una composición aproximada similar entre uno y otro. Depende mucho de la marca, hay que leer los rótulos, pero en la mayoría de los fertilizantes y los que más comúnmente conseguimos en las casas que venden agroquímicos, aplicando una dosis de 4 mililitros por litro de agua, generalmente estamos en una dosis inferior a lo que podría ser una dosis que dañe a la planta. Generalmente los rótulos recomiendan algo más de esa dosis, pero en mi caso yo aplico 4 mililitros por cada litro de agua. Respecto a cómo aplicar el fertilizante, para aquellos que tienen pocas plantas conviene hacerlo en un rociador que tenga poca capacidad, pero como decíamos, 4 mililitros de fertilizante por cada litro de agua. Una vez que pusimos los 4 mililitros en el litro de agua, agitamos bien el contenido que tiene nuestro rociador y esparcimos sobre las hojas y simplemente que se forme una película húmeda sobre la hoja, y con eso es suficiente si lo hacemos cada 4 días. Bueno, al estar estas plantas muy fertilizadas, ser ricas en nutrientes y además adentro del vivero, al tener las condiciones que predisponen a muchas plagas y enfermedades, hay que hacer, en este caso cuando hay un cultivo masivo, hacer control preventivo.
El control preventivo de plagas y enfermedades, básicamente hay que cuidar de hongos y bacterios. Yo hago el control preventivo semanalmente y respecto a los productos a aplicar, hay que elegir un producto en el mercado que nos dé confianza, que sea de una marca conocida y respetar las indicaciones de lo que dice en el rótulo. Puedo tener un ataque de plagas muy severo, pero si yo me paso de la dosis puedo dañar la planta. Entonces siempre respetar las indicaciones que dice en el rótulo. Hay otras plagas, como por ejemplo cochinillas, que son muy comunes en Misiones. También conviene hacer aplicaciones periódicas cada 4 o 5 días hasta erradicar la cochinilla, y luego preventivamente se puede hacer una aplicación cada 15 o 20 días para que esa plaga no aparezca. Luego también nuestros viveros son visitados por una gran cantidad de insectos, por lo tanto si aplicamos un insecticida preventivo puede ser muy bueno para no empezar a encontrar daños en las hojas de las orquídeas. Y por último, como otra de las plagas que también es muy frecuente, o dos plagas en realidad, como son las babosas y los caracoles, hay productos en el mercado que son muy efectivos y que con hacer una aplicación mensual o cada 45 días de esos productos prácticamente erradicamos esta plaga de nuestro vivero. Estas plantas con un manejo adecuado están rompiendo un mito que por ahí veíamos que en el mundo orquideológico nos dicen que una planta que proviene de laboratorio florece en 6 o 7 años. La verdad para mí ha sido una gran sorpresa que luego de aplicar el manejo que acabamos de contar, he tenido el caso por ejemplo de Cattleya forbesi, de Catasetum fimbriatum, Dendrobium, que están floreciendo. Luego de sacado del laboratorio pasaron los 6 meses que habíamos dicho en la bandeja y luego de un año de la pasada de la bandeja a la maceta hemos obtenido la floración, como es el caso de esta Cattleya forbesi.